Bien, hermanos, les invito a que vayamos a la palabra del Señor, el libro de Primera de Corintios, capítulo 16. Y hoy día vamos a terminar lo que comenzamos la semana anterior, que alcanzamos a ver 3 principios o 2 principios, si mal no recuerdo. Hoy día vamos a terminar con los 5 en total que podemos sacar del consejo, la instrucción que le da el apóstol Pablo a sus hermanos allá en la iglesia de Corinto. Así que voy a dar lectura a 1 Corintios 16, 1 al 4, y luego vamos a orar. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Oramos. Bueno, hermano, hoy día vamos a ver 5 principios apostólicos del dar. Y como bien usted sabe, venimos saliendo del capítulo 15, que habla sobre la resurrección, ¿cierto? Y cuando llegamos al capítulo 16 de Primera de Corintios, podríamos pensar que el apóstol Pablo cambia abruptamente de tema. Venimos de uno de los capítulos más gloriosos de toda la Escritura, que habla sobre nuestra resurrección. Y el capítulo 15, en ese sentido, es maravilloso y nos alienta, ¿cierto?, a ordenar nuestras prioridades, sabiendo que Jesús nos va a resucitar el día de la resurrección. Pero, sin embargo, podemos contemplar esa resurrección, podemos contemplar la victoria sobre la muerte, la transformación de nuestros cuerpos y la esperanza eterna que tenemos nosotros como creyentes. Y es así como el apóstol Pablo ha elevado nuestros ojos en el capítulo 15 a poder ver la eternidad, la gloria futura y la consumación de todas las cosas en nuestro Señor Jesús. Y sin embargo, después de ese capítulo tan glorioso, cambia inmediatamente y comienza a hablar sobre las dádivas. Inmediatamente después de esa cumbre doctrinal, Pablo dice: en cuanto a la ofrenda. Y como que nos hace aterrizar y como que nos da un golpe, ¿cierto?, de realidad, y nos dice: ustedes están todavía aquí en tierra, no están en la gloria, no están en el cielo, aún no han sido resucitados. Y a primera vista, hermano, esto podría parecer un descenso abrupto, pasar de la resurrección al tema del dinero y de los bienes materiales, de la gloria eterna a la ofrenda. Pero en realidad, hermano, no hay ningún descenso en este tema. No hay ningún descenso en lo glorioso de la resurrección. Hay una conexión profundamente espiritual que el apóstol Pablo nos está enseñando, que la verdadera doctrina siempre aterriza en la vida diaria. Como les decía anteriormente, Charles Spurgeon dijo: si no estás viviendo una doctrina, entonces nunca la has aprendido. Si realmente la doctrina no cambia nuestra forma de vivir, entonces nunca hemos aprendido esa doctrina. Y fíjense, hermanos, que la esperanza de la resurrección no es solo para admirarla de manera mental o teológica, sino es para ser vivida, para vivir de acuerdo a esa realidad. No es solo una verdad que se cree, sino es una realidad que transforma cómo vivimos y cómo administramos nuestros bienes y cómo damos. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está mostrando que la manera en que manejamos nuestros recursos es una evidencia directa de lo que creemos acerca de Dios, de lo que creemos acerca de Cristo y de lo que creemos acerca de la eternidad. El dinero, hermanos míos, lejos de ser un tema secundario, se convierte en un indicador espiritual. Porque la manera en que nosotros administramos el dinero, hermano, revela cómo está nuestro corazón. Nuestra iglesia nunca se ha caracterizado por pedir ofrendas, nunca se ha caracterizado por hablar mucho del dinero, pero sí es un tema que está en la Escritura. Y el dinero, hermano, es un indicador de todo creyente. Cómo administra sus bienes, cómo administran sus recursos. Muestra cómo vivimos o nuestra realidad. El dinero, hermano, lejos de ser un tema secundario en la vida del creyente, se convierte en un indicador de un estado espiritual. Y revela el corazón. ¿Cómo está el corazón? Es revelado por cómo tú administras lo material. Revela las prioridades en tu vida.
Porque cuando nosotros tenemos recursos, ¿qué es lo primero que hacemos con eso? ¿Cómo administramos esos recursos? Demuestra realmente qué es lo que es primero en nuestra vida. Yo les confesaba el otro día que muchos años yo viví pensando en mí solamente y satisfacía mis deseos y mis placeres con el dinero que Dios me daba a administrar. Pero gracias a la misericordia del Señor, Él me mostró que era un hombre egoísta y que realmente el Evangelio no se estaba mostrando en mi vida. Revela también a quién pertenecemos realmente. Porque el dinero, hermano, y bueno, nosotros sabemos que cuando hay dinero de por medio, uno conoce a las personas, ¿no? Cuando hay dinero de por medio, uno muchas veces ve quién es realmente esa persona. Por eso, hermano, Pablo no trata la ofrenda como un tema administrativo, sino como un tema profundamente teológico y profundamente pastoral. No está simplemente organizando él una colecta, como veíamos la semana pasada, esa palabra significaba colecta, no es que esté él acumulando riquezas para ofrendar a simplemente algunos hermanos, está formando a los creyentes de la iglesia de Corinto. Él está enseñando a la iglesia el cómo vivir el evangelio en lo práctico, cómo vivir esa realidad de la resurrección en la vida diaria, cómo la gracia del Señor se traduce en la generosidad, cómo la fe se manifiesta en mayordomía y cómo la esperanza eterna impacta el uso de lo temporal. Porque si mi vista está puesta en lo temporal, hermano, entonces yo me voy a dejar guiar por lo temporal. Mi corazón va a estar atado a lo temporal. Mis sentimientos van a estar atados a lo temporal. Y es ahí en donde muchas veces cuando perdemos un bien, cuando perdemos quizá un trabajo, cuando perdemos una fuente de ingreso, es que nos decaemos, inclusive espiritualmente. Porque nuestros corazones están atados a eso. Es una realidad, hermano, que nosotros lamentablemente vivimos. Yo creo que ninguno de nosotros está libre de eso. Lo único que está libre son los niños. Que ellos no se preocupan por el dinero, solamente se preocupan por vivir y disfrutar, pero algún día esperemos sean sabios en saber administrar los bienes. Y es en ese contexto, hermano, que encontramos estos principios apostólicos del dar. No como reglas frías, no como un simple manual o procedimiento, sino como expresiones de una vida transformada por el Evangelio. No como imposiciones externas, sino como una evidencia de un corazón rendido al Señor. Porque al final, hermano, la pregunta no es simplemente cuánto damos. La pregunta es, ¿qué revela nuestra manera de dar acerca de nuestro corazón delante de Dios? Y con esto, hermano, entro y repaso los principios que vimos la semana pasada. Y es el primer principio con respecto al propósito de la ofrenda. Dice ahí el texto, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo a sus hermanos en Corinto que se acuerden de los creyentes pobres de las iglesias de Jerusalén y mayormente de la familia de la fe, como Pablo, ¿cierto? Como Pedro le dice a Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 10, que dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Él estaba pidiendo que se acordaran de sus hermanos pobres en la iglesia de Jerusalén. Porque como hemos visto, hermano, el contexto en el que estaban viviendo, había muchos hermanos pobres en esa iglesia. Gálatas 6 al 10, más adelante el apóstol Pablo dice, el que es enseñado en la palabra, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, y esta es la conclusión que llega el apóstol, dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces el propósito de la ofrenda, hermano, principalmente es para la familia de la fe, principalmente es para los necesitados de la iglesia. El segundo principio que veíamos era el periodo de la ofrenda, y dice claramente el verso 2, cada primer día de la semana, es decir, de manera semanal. En cada culto público de la iglesia nosotros debemos llevar nuestra ofrenda para presentarla ante nuestro Dios. El tercer principio que veíamos era que la ofrenda debe ser individual. Pablo dice claramente cada uno de vosotros, no excluye, no habla de familias, no habla de manera grupal, sino de manera individual, cada uno de vosotros. Y el cuarto principio que vamos a ver esta mañana
la ofrenda debe ser un acto solemne de adoración. La ofrenda debe ser un acto solemne de adoración. Y 1 Corintios 16:2 agrega: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, y aquí viene a lo que vamos, ponga aparte algo. Luego dice según haya prosperado, pero ese es otro principio. Vamos a unir la última oración con ponga aparte algo. Es decir, vamos a leer ponga aparte algo, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En eso la Nueva Biblia de las Américas es un poco más clara, ya que da el sentido que le estoy explicando en la Biblia Reina Valera. Porque la Biblia de las Américas dice: aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrenda. Aparte y guarde. Entonces, hermano, en primer lugar, tenemos que ver en este principio que la ofrenda es un acto solemne, que es una decisión personal delante de Dios. El apóstol dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y la expresión griega que se traduce como ponga aparte, da la idea, desde el original, de una acción profundamente personal. Cada creyente, de manera individual y consciente, debe tomar la decisión de apartar una ofrenda. No es un acto impulsivo. Por eso, hermano, que en base a esta instrucción del apóstol Pablo, yo no creo que sea malo, ni tampoco que sea lo bíblico, el decir: hermano, vamos a hacer una ofrenda para este hermano porque está en una necesidad y vamos a tocar corazones, vamos a mostrar imágenes para que usted se quebrante y ofrende por este hermano. No. Debe ser un acto personal, debe ser un acto solemne y debe ser un acto en donde tú tomas la decisión de apartar algo para el Señor. No es un acto impulsivo, entonces, no es un acto colectivo en el sentido emocional, sino una determinación deliberada delante de Dios. Hermano, la ofrenda comienza en el corazón, cuando el creyente decide, con una convicción personal profunda, honrar a Dios con sus bienes. Así lo dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fíjese que 2 Corintios dice claramente: cada uno dé como propuso en su corazón. Y eso es importante, porque ¿qué es lo que nace del corazón? Cada uno dé como propuso en su corazón. Si vamos a Mateo 15:19, el Señor Jesús dice: porque del corazón salen los buenos pensamientos. No, ¿cierto? Del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y qué curioso, hermano, que el Señor Jesús dice que del corazón salen los hurtos. Lo que es absolutamente contradictorio al dar. Salen los hurtos del corazón. Y el que hurta claramente no está dando. El que hurta está haciendo completamente lo contrario. Está quitándole al que tiene. Y es por esto que Dios manda a través del apóstol Pablo en Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más. Y nosotros podríamos decir: entonces el arrepentirse del hurto es dejar de hurtar. No, no es eso arrepentirse, hermano. Dice: si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Porque el que hurtaba, ¿cierto?, no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. El que no ha sido regenerado, por lo tanto, por el Espíritu Santo, no piensa en su corazón con amor, porque el amor de Dios no está en él, 1 Juan 4:8. Pero el que sí ha sido regenerado por el Espíritu Santo trabaja y se esfuerza para poder dar a quien necesita. Y es ahí en donde nosotros vemos la gran diferencia. Hermano, un corazón no regenerado siempre va a ser egoísta y va a pensar solo en él. Por eso yo doy gracias a Dios que Él nos trae luz a nuestra vida, porque éramos hombres egoístas. Éramos mujeres egoístas. Yo he conocido, hermano, personas, varones que no le dicen a su esposa cuánto ganan para que no le pida más dinero. Eso es egoísta, hermano. Si nosotros no trabajamos para nosotros y para nuestros deleites, nosotros trabajamos para Dios primeramente y para nuestra familia. Entonces, fíjense, hermano, que un corazón no regenerado no va a pensar con amor, porque el amor de Dios no está en ese corazón. Primera de Juan 4:8, usted lo puede revisar en casa. Y fíjense que el único que puede regenerar el corazón es Dios a través de su Espíritu Santo. Y como dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Solamente Dios a través de su Espíritu Santo puede poner en nosotros el deseo de amar y también el hacer
Por lo tanto, hermano, el que hurta no se arrepiente al dejar de hurtar, se arrepiente al comenzar a dar. Siempre la Biblia, hermano, siempre el Señor nos va a llevar a un arrepentimiento expresado en obras. El que hurtaba, el que quitaba, ahora ya no quita, ahora da. Si no trabaje con sus manos lo que es bueno, ¿para qué? ¿Para que tenga más para él? No, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es por esto que Pablo instruye en 1 Corintios 9:7 que cada uno dé como propuso en su corazón, ya que un creyente regenerado dará generosamente y alegremente, pero un no regenerado no. Un no regenerado va a dar a regañadientes. Un no regenerado, hermano, va a dar con dolor. Un no regenerado va a dar con tristeza en su corazón. Va a dar porque se necesita dar, pero no va a dar con gozo. Porque en su corazón no hay amor. Porque en su corazón no está Dios. Porque no ha conocido a Dios. Por eso cuando uno ve el estado espiritual de un creyente, hermano, se refleja claramente en su forma de ofrendar, en cómo administra sus bienes. Pero ¿cómo es posible que de un corazón de donde brotan todos los pecados, según lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 15:19, que además es engañoso y perverso, como lo dice Jeremías 17:9, y que a la misma vez, al abundar esos pecados, engaños y perversidades, sobreabundan como las aguas de un río, malas palabras, según lo que dice Lucas 6:45? ¿Cómo es posible que de ese corazón salga amor? Es imposible. Es imposible que ese corazón proponga en su corazón dar. A menos que Dios produzca el cambio en ese corazón. Como Dios le prometió a su pueblo Israel en Ezequiel 36:26, cuando dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Fíjese lo que le dice, les daré un corazón nuevo, ya no un corazón como el de antes, duro. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él iba a cambiar su corazón de donde salen todos esos malos pensamientos, esos malos deseos, esos hurtos, esos adulterios. Y él iba a poner un corazón nuevo dentro de ese pueblo. Por lo tanto, hermano, cuando Dios nos manda a dar de acuerdo a lo que propuso nuestro corazón, primero la pregunta es si realmente hemos sido salvados por Dios. Hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Porque de otra manera, hermano, no vamos a dar de manera alegre. Una traducción más literal del griego sería cada uno dé por sí mismo, guarde o acumule. Y esto enfatiza, hermano, que la ofrenda no nace de una presión externa. La ofrenda no nace de una campaña, sino de una determinación personal delante de Dios. Cada creyente individualmente debe asumir la responsabilidad de apartar lo que ha sido decidido dar. No es un acto impulsivo, no es un acto emocional, sino una resolución consciente, espiritual y voluntaria. Espero que este día, este culto, haya sido diferente al de la semana anterior. Espero que este culto usted en casa haya apartado lo que iba a ofrendar. Y no haya llegado acá a escarbar sus bolsillos y ver qué moneda más chiquitita tiene. No, Señor, yo voy a ofrendar esto para ti, en un acto de adoración, en un acto de agradecimiento. Hermano, como vimos la semana pasada, ofrendar es parte del culto público, es parte de lo que la iglesia hace en el culto público. La mayordomía cristiana, hermano, comienza cuando el corazón del creyente reconoce: esto lo aparto para el Señor. Esto es para ti. Pero además de eso, hermano, vemos que es una acción anticipada y no improvisada. Es una acción disciplinada. El texto añade la idea de atesorar al traducir la palabra griega tisabrizo como guardándolo. Esa palabra, guardándolo, implica una previsión y una disciplina espiritual. Y esto introduce, hermano, la idea de guardar de manera intencional y de guardar de manera progresiva. Y fíjense, hermanos míos, que en el contexto del primer siglo, donde muchos recibían su salario de manera diaria, como algunos el día de hoy reciben de manera diaria, esta instrucción era importantísima, porque el creyente debía separar con anticipación lo que él había determinado dar. Y no se trataba de ver cuánto quedaba al final,
sino de priorizar a Dios desde el principio. No se trataba de dar lo que le sobraba, sino de dar con prioridad y con disciplina. Y así Pablo elimina toda improvisación en la ofrenda, al decirles, y que no se recojan ofrendas cuando yo esté ahí. No vamos a empezar a ofrendar cuando yo esté presente. Eso ya debe haber sido dedicado en casa, en tu corazón. Y al igual, hermano, que nosotros nos preparamos para venir a la presencia de Dios, para elevar alabanzas, para elevar oraciones, para elevar agradecimientos y peticiones con corazones puros, debemos prepararnos con anticipación solemne y planificada en nuestras ofrendas. Es un acto de administración fiel. La palabra atesorar, hermano, también comunica la idea de guardar cuidadosamente un tesoro. Esto es profundamente significativo, ya que aunque no se trata de dinero, un dinero mágico, un dinero especial, un dinero que toma cierta solemnidad en sí mismo, porque es dinero solamente, porque es un bien solamente, sí es algo que ha sido apartado para el Señor. Por lo tanto, lo que ha sido apartado para el Señor, una vez que el creyente ha determinado hacer su ofrenda, ese dinero, hermano, deja de pertenecerme a mí. Es del Señor, no es mío. Ahora es del Señor y el creyente actúa como un mayordomo que administra ese dinero. Así como alguien protege celosamente un tesoro personal para que no se pierda. De igual manera, hermano, debe resguardarlo, lo que ha sido destinado a Dios, para que no se pierda. Es como el caso de los 4 porteros levitas en el Antiguo Testamento que tenían a cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Dice 1 de Crónicas 9:26, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Fíjense lo que dice, estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían a cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Es lo mismo, hermano, que si encargáramos a 4 varones de esta iglesia a que guardaran este lugar. ¿Qué es lo que harían si fuesen esos levitas? Vivirían acá afuera, guardando el lugar. De la misma manera, hermanos, que nosotros cuando decidimos apartar esa ofrenda para el Señor, pasamos a ser un guardador de un tesoro. Esto ya no es mío, esto es de mi Dios. Solo estoy esperando que llegue el día domingo para ir y entregárselo a Dios en agradecimiento, en un acto de adoración. Pero ¿cuántos de nosotros somos tan reverentes y tan solemnes para entregar a Dios nuestras ofrendas? Un compromiso también que no se toca, un compromiso que no se desvía a ningún otro gasto. Y esta enseñanza, hermano, confronta directamente una práctica muy común, que es cuando separamos algo para el Señor, pero luego, por alguna urgencia, algún problema, lo usamos para otros fines. Pablo enseña absolutamente lo contrario. Lo que ha sido apartado para Dios debe permanecer apartado. Ese tesoro no se toca, no se redestina a otra necesidad, no se negocia. No es que este mes voy a dar menos de lo que yo propuse en mi corazón dar porque hay una necesidad, no. Porque eso es del Señor, porque yo decidí darlo en mi corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Muchas veces es muy largo la semana para llegar acá y dar lo que teníamos destinado a dar en nuestro corazón. Pero nosotros somos administradores de un tesoro y eso ya le pertenece al Señor. Es como cuando un soldado se dispone a una milicia para servir en la milicia y luego anda pensando en su vida privada. No, ya no pertenece tu vida privada, tú ya eres de esa milicia. Ya entregaste tu día, ya entregaste tu vida, entregaste tu tiempo. Hermano, lo mismo que pasa en el matrimonio. Cuando yo digo sí a mi esposa en el altar, le digo no a todas las otras mujeres en el mundo. Porque ya me entregué absoluta y me consagré absolutamente para ella. Entonces el tesoro, hermano, no se toca, no se negocia, es un compromiso sagrado en el sentido de la pertenencia. Ha sido consagrado al Señor. Guardarlo fielmente, hermano, es una expresión de integridad espiritual y temor a Dios. Y es una expresión externa de una devoción interna. Yo siempre vi cuando era chico, hermano, a mi papá, cada vez que recibía el sueldo, apartar por ítems en su presupuesto. Lo que era alimento, lo que era combustible, lo que era servicios básicos, lo que era comida, etc. Y siempre lo primero que él apartaba era su diezmo y ofrendas. No de lo que sobraba, sino como
prioridad, como primicia. Y eso es una buena práctica. Separar para el Señor, pero no solo separarlo, sino guardarlo como un tesoro. Eso muestra, hermano, que tu vida completamente ha sido consagrada al Señor. Además, es una entrega gozosa en el día del Señor. Finalmente, todo ese proceso tiene un propósito. Tanto el entregar la ofrenda en el contexto de la reunión de la iglesia, lo que fue separado, lo que fue guardado y lo que fue protegido, ahora es presentado al Señor como un acto de adoración. Esto transforma, hermano, la ofrenda en algo mucho más profundo que un acto económico, en algo mucho más profundo que pagar una cuenta, en algo mucho más profundo que hacer una transferencia. Es un acto de adoración. Es el resultado de una semana de fidelidad, de una semana de disciplina y de una semana de amor a Dios. Porque el creyente, hermano, no da lo que le sobró, sino lo que ya había reconocido como perteneciente al Señor. El creyente no olvida a Dios durante la semana laboral y lo recuerda, hermano, cada día, porque cada día pone aparte algo, ¿se da cuenta? El problema es que nosotros recibimos ingresos mensuales, pero aún así, recibiendo mensualmente, no ponemos aparte algo. Aún así, mensualmente, cuando recibimos nuestros ingresos, sacamos todos nuestros gastos y al final de lo que me sobre doy. Cuando en realidad debiera ya estar dispuesto en mi corazón. Señor, esto es tuyo. Yo solo lo voy a guardar. Y fíjense, hermano, que apartar, guardar y atesorar y cuidar, lo único que demuestra, hermano, es que el creyente nunca olvida en la semana a Dios. Lo recuerda el domingo en el culto y lo recuerda cada día de la semana. No es como el creyente que el domingo en el culto escarba sus bolsillos y se da cuenta que no trajo nada para ofrendar. Porque la verdad que en la semana nunca en su corazón ha estado como prioridad la ofrenda para su Padre o por la ofrenda para los necesitados. Porque la verdad es que Dios no tiene ninguna importancia durante la semana para ese creyente. Pero ¿cómo esperamos apartar? ¿Cómo esperamos guardar? ¿Y cómo esperamos entregar como ofrenda ese tesoro para Dios si ni siquiera leemos su palabra, si ni siquiera oramos, ni siquiera meditamos en sus atributos? ¿En qué minutos, hermanos, si no estamos haciendo esas disciplinas básicas en la vida de un creyente, vamos a pensar en apartar algo de lo que hayamos cosechado? La enseñanza de Pablo, hermano, es clara. La ofrenda verdaderamente bíblica no es improvisada, sino es comprometida. No es descuidada, sino que es atesorada solemnemente. No es nuestra, sino que es del Señor. Y separar anticipadamente, guardar celosamente y entregar fielmente revela, hermano, un corazón que entiende que todo lo proviene de Dios y todo le pertenece a Él. Porque no es mío. Es un corazón que reconoce que Él es dueño de toda la tierra. Como dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es un corazón que reconoce que Él es dueño de todo lo que existe, como dice Salmo 50, 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Él es dueño de todo. Yo pienso en alguien que vive de la casa y dice, bueno, esta semana me fue bien, pudimos cazar mucho. Bueno, hasta eso es de Dios. Si, hermano, nosotros no le estamos dando nada que sea de nosotros le estamos dando lo que es de Él, lo que le pertenece a Él, lo que Él nos ha dado a nosotros en la administración, como mayordomos que somos. Es un acto de ser un sacerdote. Él es dueño de todo lo que existe. Él es dueño de toda la riqueza. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué pasa cuando hay escasez de plata o oro en nuestras vidas? Hermano, muchas veces tenemos que preguntarle al Señor antes de que preguntar a un hombre, antes de golpear un banco. Tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué está escaseando lo que es tuyo? ¿Por qué es tuyo? No es mío. Porque hasta eso, hermano, proviene de Dios. Él es quien nos sustenta. De Él proviene todo, como dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria
por los siglos. Amén. Pero estos versículos, hermanos, nosotros los leemos y los releemos, pero la pregunta es si realmente estamos practicándolos en nuestra mayordomía. Y con esto entramos al quinto principio. Y la ofrenda debe ser proporcional. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 16:2, según haya prosperado. Y el apóstol aquí establece, hermano, un principio profundamente espiritual cuando dice que cada uno debe dar como haya prosperado o según haya prosperado. Y esto nos enseña, hermano, que la ofrenda cristiana no está determinada por una cantidad fija, ni un porcentaje, sino por la medida en que Dios ha bendecido a cada creyente. No todos reciben lo mismo, pero todos están llamados a responder con fidelidad. La ofrenda entonces, hermano, no se mide por cuánto se da en términos absolutos, sino por la relación entre lo que he recibido con lo que estoy entregándole al Señor. Y eso, hermano, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Es un ejercicio de conciencia delante del Señor donde el creyente examina su vida y se pregunta, ¿estoy honrando a Dios conforme a la gracia que Él me ha dado? ¿Estoy honrando a Dios de manera proporcional, de acuerdo a la gracia que Él me dio, hermano? Yo he visto tantas veces en las iglesias, no tengo una vida tan larga, pero yo he visto desde muy pequeño en las iglesias gente que llega a la iglesia arruinada económicamente. Pero la vida en piedad comienza a dar frutos. Y comienzan a tener buenos trabajos, comienzan a poder hacer buenos negocios y luego despegan económicamente y llega un momento en que se olvidan del Señor. Se olvidan del que les dio la capacidad de hacer dinero, como dice la Escritura. ¿Cuánto he recibido esta semana? Bueno, si has recibido nada, entonces nada, pues, hermano. Pero si has recibido 10, de acuerdo a lo que propusiste en tu corazón, ofrenda. Es necesario aclarar, hermano, que el Nuevo Testamento no establece un porcentaje obligatorio como norma para la iglesia. Muchos han adoptado el diezmo como regla fija, pero al examinar las Escrituras, vemos que antes de la ley el diezmo fue un acto voluntario, como cuando Abraham dio a Melquisedec los diezmos en Génesis 14:20, o cuando Jacob hizo un voto delante de Dios en Génesis 28:22. Fíjense que bajo la ley mosaica, en cambio, el diezmo ya no era voluntario, como lo fue con Abraham y como lo fue con Jacob. El diezmo se convirtió en un sistema establecido para el sostenimiento del pueblo y el ministerio levítico. Así lo dice Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El diezmo que daba Israel era sobre la tierra, era el 10% de lo que producía la tierra y era de Jehová y dedicado a Jehová. Y en Números 18:21 establece Dios, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Es decir, la tribu de Leví, aquellos que estaban en el ministerio del sacerdocio, eran por decreto de Dios, por derecho, ¿cierto? Les pertenecía ese diezmo. Incluso al considerar todas las contribuciones que hacía el pueblo de Israel, una cada un año, otra cada 3 años, etc., el pueblo daba más que un simple 10%. Daba más o menos como el 23% de sus ingresos en este impuesto. Pero fíjense una cosa muy diferente. En Abraham fue voluntario. En Israel era impositivo. Sin embargo, ese sistema estaba ligado a la nación de Israel como teocracia, no a la iglesia del Nuevo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, el énfasis cambia radicalmente. Ya no se trata de cumplir con un porcentaje. Pago mi 10 y listo, cumplí, sino de dar desde el corazón. Pablo lo expresa claramente en 2 Corintios 9:7 cuando dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda entonces ya no es una obligación legal, sino que es una expresión espiritual de agradecimiento a Dios y de entrega absoluta. Dios no está buscando una cifra, sino que está buscando un corazón rendido. Dios no está buscando tu dinero, hermano.
porque Él es dueño de todo. No lo vamos a hacer más rico. Es lo que está buscando en tu corazón. Muchas veces, hermano, yo veo a mis hijos que me regalan cosas, pero claramente con lo que lo compraron es con mi dinero. Y ellos pueden decir, papá, te lo regalo. Pero en el fondo de sus corazones, y yo sé que lo que importa ahí no es cuánto me regaló. Lo que importa es el corazón con el que me lo regaló. Porque todo es mío, como padre. Así pasa con el Señor. Todo es de Él, hermano. Hoy día Dios no nos pide el 10% para mantener su culto o para mantener su pueblo, sino nos pide que demos conforme a nuestro corazón. Y estoy seguro que si tú amas a Dios, entonces vas a dar de manera generosa, abundante. Entonces, la verdadera ofrenda, hermano, no se regula por una tabla, sino por una relación viva del creyente con su Señor. Y además es importante distinguir entre lo que es obligatorio y lo que es voluntario. La Escritura, hermano, nos enseña que debemos pagar impuestos, como dice Romanos 13:6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pero la ofrenda al Señor pertenece a otra categoría. No es una carga civil, sino que es un acto de adoración. Así como en el Antiguo Testamento las ofrendas voluntarias eran dadas de todo varón, que la diere de su voluntad de corazón, como dice Éxodo 25:2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. ¿Se da cuenta? Así también el día de hoy, hermanos, los creyentes somos llamados a dar libremente, movidos solamente por la gratitud y por el amor en nuestro corazón. Este principio, hermano, está profundamente unido a la generosidad. El Señor Jesucristo nos enseñó en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿De qué manera el Señor Jesús nos enseñó a dar? De manera abundante, remecida, es decir, que quepa más grano en esa vasija, que rebose. Porque así, de esa manera, hermano, es que vamos a ser medidos. Y el apóstol Pablo añade en 2 Corintios 9:6, que ya lo leí, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermano, cuanto más nosotros damos, más Dios nos da. Es lo mismo que una arteria en tu cuerpo. Si tu arteria está bloqueada, no está llevando la sangre de un punto a otro, entonces esa arteria, hermano, va a morir. Dios no va a usar esa arteria, ese canal de bendición para otros. Porque si tú trabajas en tus manos con lo que eres bueno, entonces tienes que compartir con el que padece necesidad. Dios diseñó, hermano, nuestra capacidad. Dios nos dio la capacidad de hacer dinero, Dios nos dio la inteligencia, las manos, etcétera, para poder compartir con quien tiene necesidad. Y si no estamos dando, entonces no vamos a cegar generosamente. Y generalmente cuando nosotros comienza a escasear el grano en casa, entonces empezamos a cerrar nuestro corazón y dejamos de dar. Cuando al contrario, debemos dar más. Dar más. Como aquella viuda que dio 2 blancas, que era la moneda más pequeña que podía haber. Otros traían tremenda riqueza, quizás traían hasta oro y lo dejaban ahí. Pero esa mujer, de manera muy humilde, muy sutil, bueno, dejó esas 2 blancas ahí. Y el Señor Jesús dijo, esa mujer dio más que todos estos que han dado riquezas. Porque dio todo lo que tenía. Entonces, hermanos míos, no se trata de una fórmula mecánica, sino de un principio espiritual. Dios honra la generosidad del corazón. Dios la honra. Y finalmente la ofrenda, hermano, verdadera implica sacrificio. La ofrenda nunca va a ser sin dolor. Es por esto que el rey David declaró en 2 Samuel 24:24, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, escuche bien, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Qué fácil es ofrendar del bolsillo ajeno, hermano.
Hay una necesidad, entonces, ¿cuántas arcas tenemos en la iglesia? ¿Cuánta plata? Ok, ofrendemos de eso y listo, ya, se acabó. No, no, yo debo pagar esa ofrenda. Me debe costar. Me debe costar el sudor, me debe costar el trabajo, me debe costar quizá algo. David no quería dar a Dios un holocausto con algo que no le haya costado nada. Eso implica sacrificio. ¿Cuánto estamos sacrificando por Dios? ¿Cuánto estamos sacrificando nosotros por Dios? Esta es una verdad, hermano, que confronta nuestra comodidad. Dar bíblicamente no es entregar lo que sobra de mi vida o de mis bienes, sino es lo que tiene valor para mí, lo que refleja amor, prioridad y devoción a mi Dios. Porque me duele dar, pero lo doy con alegría, porque es un acto de sacrificio para mi Dios. La ofrenda, hermano, que agrada al Señor es aquella que nace de un corazón que reconoce que todo lo que tiene proviene de Él, por lo tanto, no es mío. Dios me lo dio a administrar y yo lo doy alegremente. En conclusión, hermano, la proporcionalidad en la ofrenda nos lleva a una comprensión más profunda de lo que es la ofrenda. No estamos bajo una ley que exige un porcentaje, sino bajo la gracia que transforma el corazón. No damos por obligación. Hoy día damos por amor. No damos de lo que es nuestro, sino de lo que es de Dios. Y lo que en Dios, en su voluntad, nos ha confiado a nosotros. Así, hermano, la ofrenda se convierte en una expresión viva de adoración a Dios. Es un acto vivo de entrega absoluta a Dios. Es un acto público de reconocer la soberanía de Dios sobre todo y sobre mi vida y sobre mi finanza y sobre mis bolsillos. Donde el creyente responde con generosidad a la abundante gracia de su Señor. Y por último, quiero cerrar con cómo el dinero, la administración del dinero, hermano, funciona como un barómetro espiritual en nuestra vida. Uno de los énfasis pastorales más fuertes de esta enseñanza es que el manejo del dinero no es una cuestión periférica, no es una doctrina sin importancia, es un indicador de la verdadera condición espiritual de tu vida. La manera en que el creyente usa sus recursos revela a quién pertenece su corazón. No solo importa lo que estás dando, sino cómo estás administrando lo que conservas. Todo le pertenece al Señor. Cada ingreso, cada gasto, cada decisión financiera forman parte de tu mayordomía cristiana. La enseñanza, hermano, es clara e insiste en que Dios quiere que su pueblo enfrente esta realidad de manera constante, no en base a sentimientos ni emociones. No basta con dar de manera ocasional o resolver un problema una vez al año. La adoración incluye una conciencia semanal, continua y sensible a la dirección del Espíritu Santo, de manera que el creyente esté disponible para suplir necesidades cuando surjan esas necesidades. Aquí aparece un principio muy importante, hermanos míos. El cristiano no solo da en el culto, vive su vida dispuesto a dar. La ofrenda congregacional es una expresión ordenada en una vida entera rendida a Dios. Este pasaje entonces, hermanos, lo que nos está enseñando son aplicaciones muy concretas para la iglesia el día de hoy. Porque la doctrina debe aterrizar en nuestra vida diaria, debe ser transformada en prácticas en nuestra vida. La Escritura nunca presenta la doctrina como un fin en sí mismo, sino como una verdad que transforma nuestra vida. No basta con que nos emocionemos con las grandes verdades del Evangelio. No basta que nos emocionemos con la verdad de la resurrección en el capítulo 15, si nuestra vida no cambia en el capítulo 16. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque claramente quien es oidor solamente de la palabra no es un hacedor de ella y no ha conocido a Dios. Dar, hermano, es una expresión de adoración. Como hemos visto, la ofrenda no es un trámite que nosotros hacemos, no es una cuenta que nosotros pagamos, sino es parte integral de la adoración a Dios. Cuando damos, estamos declarando que Él es dueño de todo y que nosotros somos solo administradores, como dice 1 Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo
para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Y de lo recibido de tu mano te damos. Dar, hermano, es reconocer públicamente la soberanía de Dios sobre nuestros bienes. Por eso la ofrenda no es secundaria, es un acto de culto. Es un acto que es parte de nuestro culto público. Además, dar expresa amor y comunión. La verdadera comunión cristiana, hermano, no es solo espiritual y no es solo en palabras, sino también en práctica, sino en acciones. La palabra koinonía, hermano, implica compartir, participar y sostenerse mutuamente. No se puede hablar de amor cristiano sin disposición a suplir necesidades reales, como dice la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 17, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, escuche bien, y cierra, no a él, sino contra él, porque él te necesita. Porque Él viene hacia ti y tú cierras tu corazón contra Él. La pregunta es clara. ¿Cómo mora el amor de Dios en Él? ¿Cómo puede amar esa persona si está cerrando su corazón en contra de su hermano? Hermano, dar no es un acto financiero, no es una transacción, es una evidencia del amor genuino dentro del cuerpo de Cristo. Una iglesia que no ama es una iglesia que no da, es una iglesia que no ofrenda, es una iglesia que no sostiene. La iglesia, hermano, debe cuidar a su iglesia. La comunidad cristiana está llamada a ser un lugar donde las necesidades no son ignoradas. Desde el inicio, la iglesia demostró ese compromiso práctico en Hechos capítulo 4, versos 34-35, que dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Qué maravilloso, hermano, que no había ningún necesitado, porque todos estaban llenos de amor en su corazón, porque todos estaban dando para la necesidad de la iglesia. Hermano, la iglesia fiel refleja ese corazón, refleja el corazón de Dios, cuando cuida, sostiene y atiende a sus hijos. Además, la iglesia, hermano, debe sostener fielmente a quienes le sirven. Dios ha establecido a aquellos que sirven en el ministerio de la palabra que sean sostenidos por la iglesia. No es una idea humana, no es un capricho de un pastor, sino que es un principio divino. El apóstol Pablo lo enseñó claramente en primera epístola de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hermanos, honrar y sostener a quienes sirven con la palabra no es opcional, es parte del diseño de Dios para su iglesia. Además, la generosidad, hermano, debe ser disciplinada y no emocional, como hemos visto cada primer día de la semana. La mayordomía es un tema espiritual aún mayor. Fíjense que hay un texto en que Jesús enseñó con claridad en Lucas 16:10 que dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16:10 en la traducción del lenguaje actual dice así, al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y al que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Hermano, la fidelidad no es en lo material, hermano, precede a la confianza en lo espiritual. Si tú no eres fiel en lo material, Dios no te va a confiar espiritualmente nada. Si tú no eres fiel en lo material, Dios no te va a dar esas riquezas espirituales, porque un mayordomo que no es fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo mucho. Como conclusión, amados hermanos, después de considerar estos principios apostólicos, debemos entender algo con claridad. La ofrenda cristiana no es un tema secundario, es un reflejo del Evangelio en nuestra vida.
Pablo no ve ninguna contradicción entre hablar de la resurrección y hablar del dinero. Al contrario, precisamente porque creemos en la resurrección, aprendemos a vivir de manera distinta en el presente. El que ha puesto su esperanza en la eternidad y ya no vive aferrado a lo temporal, el que sabe que Cristo ha vencido en la muerte, también aprende a vencer la avaricia, el egoísmo y la autosuficiencia. Por eso, la manera en que damos revela lo que realmente creemos. No solo importa cuánto damos, sino cuánto vivimos, cómo administramos, cómo usamos lo que Dios nos ha confiado. Porque al final de todo, todo le pertenece a Él, como dice el Salmo 24:1. Entonces, cuando damos, no estamos perdiendo. Estamos administrando lo que ya es de Dios. No estás dando de lo tuyo. Estás dando de lo que es de Dios. No estamos sacrificando algo que es mío. Estamos reconociendo su señorío sobre todo. Pero aún más profundo que esto, hermanos míos, la enseñanza sobre la ofrenda nos lleva inevitablemente a Cristo Jesús. Porque Él es el modelo supremo de generosidad. En 2 Corintios 8:9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermano, el corazón que se asemeja más al corazón de nuestro Señor Jesús va a dar al punto de hacerse pobre. Porque Cristo nos dio una parte de lo que Él tenía, nos dio una parte de su vida, lo dio todo. Cristo nos dio lo que le sobraba, Él lo dio todo. Cristo se dio completamente a sí mismo en aquella cruz. Él entregó su vida, Él entregó su gloria, Él entregó su honra por todos nosotros. Y cuando entendemos eso, hermano, la ofrenda deja de ser un peso o un deber que pesa. Se convierte en una respuesta de amor a lo que Jesús hizo por mí. Entonces la pregunta final no es cuánto debo dar. No, la pregunta final es: ¿has entendido realmente lo que Cristo dio por ti? ¿Has entendido realmente que Dios es soberano sobre todo lo que tú tienes? Porque el que ha sido transformado por esa gracia, hermano, da con gozo, da con libertad, da con generosidad y da con un corazón rendido. Hermano, la verdadera mayordomía comienza cuando entendemos que no somos dueños, sino siervos, que no poseemos nada, sino que lo administramos, que no retenemos, sino que ofrecemos. Que el Señor nos conceda corazones que no solo crean en la resurrección, sino que vivan a la luz de la resurrección. Que nos conceda una generosidad que refleje el Evangelio en nuestra vida y que en todo podamos decir con integridad, como dice Primera de Crónicas 29:14, al final: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, damos. Amados hermanos, muchas veces pensamos que cuando damos estamos haciendo un sacrificio desde lo nuestro. No, hermanos. La Escritura nos corrige. De lo recibido de la mano del Señor es lo que nosotros le damos al Señor. Y Pablo, hermano, nos enseña en 1 Corintios 16 que esa respuesta debe ser ordenada, esa respuesta debe ser constante y esa respuesta debe ser proporcional. No damos porque tenemos, damos porque primero recibimos. El problema, hermano, no es cuánto damos, sino cuánto creemos que es nuestro. Si realmente creemos que todo es de Dios, entonces dar va a dejar de ser una pérdida para nosotros y se va a transformar en una adoración creciente. Cuando se construyó el templo y creo que Salomón pidió ofrendas, hermano, eran tantas las ofrendas, eran tanta la riqueza que él tuvo que decir: no más, no más, no más, es mucho. Porque cuando un corazón está rendido al Señor, hermano, no hay mezquindades, no hay egoísmos. Porque la forma en que nosotros administramos las riquezas demuestra en qué condición está nuestro corazón ante Dios. Hermano, sé fiel al Señor. No te preguntes cuánto debo dar. Pregúntate las preguntas que te hice recién. ¿Realmente entiendes que nada es tuyo?
¿Entiendes el sacrificio del Señor Jesús? ¿Entiendes que Él dio todo por ti? Y aquí no te estoy pidiendo el dinero, no estoy diciendo ahora pasa ofrenda, porque la ofrenda depositamos ahí. Solamente que meditemos en cómo estamos siendo como administradores de nuestros bienes, que son bienes del Señor. Que Dios nos bendiga, hermano, con su palabra, y espero que esta teología, este entendimiento de las verdades que hemos aprendido realmente se transformen en una forma de vivir en nuestra vida. ¿Vale? Vamos a orar y vamos a terminar.